Hola, yo te voy a hablar sobre algunos de los problemas más comunes que se llegan a presentar en la lectura y en la escritura. Para empezar, ¿por qué se dan estos problemas? Pueden tener diversas causas. Algunas personas pueden tener dificultades debido a factores cognitivos, factores neurobiológicos o a factores genéticos. También, el entorno en el que crecen los niños es crucial, ya que si no tienen acceso a un ambiente rico en lenguaje o a una educación adecuada, pueden tener problemas para aprender a leer y escribir. Incluso la falta de estimulación temprana también puede afectar el desarrollo de habilidades lingüísticas y si no se fomentan desde pequeños, es más difícil que logren aprender a leer y escribir. Dicho lo anterior, vamos a tratar 3 temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la dislexia. Aunque antes de hablar de dislexia, hay que distinguir entre malos lectores. Estos van a ser los alumnos lentos o que presentan alguna dificultad a la hora de leer o comprender el significado por causas de tipo sociocultural, intelectual o emocional, y ahora sí, a los niños con dislexia. Los niños con dislexia tienen una inteligencia normal o alta, pero presentan serios problemas de lectura hacia la mitad de la educación primaria, con un retraso de 2 años con relación a su edad cronológica. Por eso, no todos los niños que presentan dificultades en la lectura se pueden definir como disléxicos, y hay que señalar que aunque la mayoría de diagnósticos de dislexia se llevan a cabo durante la etapa de primaria, sin embargo, es un problema con origen prenatal y etiología desconocida. En el concepto de dislexia tenemos que es un trastorno del lenguaje que se manifiesta como una dificultad con respecto al aprendizaje de la lectura y sus usos generales, como es la escritura, como consecuencia de retrasos madurativos que afectan al establecimiento de las relaciones espaciotemporales, a los dominios motrices, a la capacidad de discriminación perceptivo-visual, a los procesos simbólicos, a la capacidad atencional y numérica o a la competencia social y personal. Todo esto sujetos con un desarrollo global acorde con su edad cronológica, con aptitudes intelectuales asociadas con el funcionamiento lingüístico, como es el vocabulario, razonamiento verbal y comprensión verbal, normales altas y en medio de un socioeconómico-cultural no determinado. Se va a dividir en 2 modelos, el primero siendo el modelo neuropsicológico que busca describir las bases neurológicas de la dislexia y el segundo siendo el modelo psicolingüístico que estudia los mecanismos responsables de los problemas lectoescritores analizando el procesamiento de la información lingüística. Entre sus principales características, los niños con dislexia presentan, al igual que los que no la tienen, una especialización del hemisferio izquierdo para el procesamiento lingüístico, pero con un nivel inferior. Existe una diferenciación entre dislexia adquirida por traumatismo o lesión cerebral y una dislexia evolutiva o de desarrollo por déficit madurativos, refiriéndose esta última a aquellos sujetos que no consiguen deletrear, leer y escribir con facilidad. Entre sus principales características vamos a encontrar que invierte letras, sílabas y o palabras. Confunde el orden de las letras dentro de las palabras, como barzo por brazo. Confunde especialmente las letras que tienen una similitud. Omite letras en una palabra. Sustituye una palabra por otra que empieza por la misma letra. Tiene dificultades para conectar letras y sonidos. Le cuesta pronunciar palabras, invierte o sustituye sílabas. Al leer, rectifica, vacila, silabea o pierde la línea. Con frecuencia no suele dominar todas las correspondencias entre letras y sonidos. Confunde derecha e izquierda. Escribe en espejo. Su coordinación motriz es pobre. Se dan dificultades para el aprendizaje de secuencias. Le cuesta planificar su tiempo. Trabaja con lentitud o evita leer. Entre los principales tipos vamos a tener la dislexia auditiva, que es la más frecuente. Se va a basar en la dificultad para integrar una letra con su sonido correspondiente. También tendremos la dislexia visual, que será la dificultad para percibir palabras completas, errores fonéticos como sustituir una palabra o un fonema por otro similar. También tendremos la dislexia visoauditiva o aléxica, que va a ser la gran incapacidad para la lectura. Dificultades en el canal visual como percibir palabras completas y en el auditivo como realizar el análisis fonético. También vamos a tener síndromes,
En primer lugar, el síndrome de trastorno lingüístico, el cual es la dificultad auditiva, anomía, dificultades en la comprensión y discriminación de sonidos. Tendremos el síndrome visomotor, que van a ser los problemas en la articulación del habla, perturbaciones en las habilidades grafomotrices, déficit en la combinación de sonidos y la discriminación sonora normal. Y por último tendremos el síndrome de alteraciones visoperceptuales, que van a ser las dificultades para reproducir de memoria formas discriminadas visualmente. Para su evaluación, desde una evaluación formal, la detección de la dislexia debe seguir las orientaciones neuropsicológicas y psicolingüísticas para poder evaluar conjuntamente la lectoescritura y los déficits o problemas implicados para obtener así una evaluación de habilidades generales mediante pruebas normativas y una evaluación de habilidades específicas o de análisis de tareas lectoescritoras a través de pruebas orientadas a criterios. Estas son algunas de las áreas de evaluación neuropsicológicas y las pruebas a emplear que podemos utilizar para niños con dislexia. Algunos de los focos rojos que podemos tener para la detección de dislexia en el aula se encuentra la falta de atención y desinterés por el estudio, la ansiedad, inseguridad bajo concepto de sí mismo, tarda mucho en hacer los deberes de bajo rendimiento, falta de ritmo lector, velocidad lectora inadecuada para su edad, dificultades para seguir la lectura, al leer se presentan omisiones y sustituciones, presenta escasas coordinación motriz y falta de equilibrio, su coordinación manual es baja, dificultad para aprender palabras nuevas, tiene dificultad para controlar el transcurso del tiempo, lagunas en la comprensión lectora, mala caligrafía y ortografía. Al escribir mezcla mayúsculas con minúsculas, invierte letras, sílabas o palabras. Presenta dificultades en el desarrollo de la conciencia fonológica, realiza agrupaciones y separaciones incorrectas, partiendo de palabras o uniendo varias en una sola, y finalmente la dificultad para realizar composiciones escritas acorde con su edad cronológica. Ahora hablaremos sobre la disortografía. La disortografía como trastorno específico incluye exclusivamente errores en la escritura, sin necesidad de que tales errores se den también en la lectura. Por tanto, un niño que presenta disortografía no tiene necesariamente que leer mal. Este problema también afecta únicamente al plano escritor, de modo que un niño con dislexia presenta también distorgrafía, pero un niño con distorgrafía no necesariamente es disléxico, ya que este problema no afecta a la lectura y tiene una entidad propia. En su concepto encontramos que está constituida por el conjunto de errores de la escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía. En el caso de la distografía, los errores se centran en la aptitud para transmitir el código lingüístico hablado o escrito por medio de los grafemas o letras correspondientes, respetando la asociación correctamente entre los fonemas, sonidos y sus grafemas, las letras. Entre sus principales características vamos a tener los errores sistemáticos y reiterados en la escritura y en la ortografía, clasificables en errores lingüístico-perceptivos, visoespaciales, visoauditivos, relacionados con el contenido y referidos a las reglas de ortografía. Entre los tipos de distorgrafía vamos a encontrar la temporal, que se detecta una dificultad para la percepción de los aspectos fonéticos con su correspondiente traducción y la ordenación y separación de sus elementos. La perceptivo-sinestésica, que va a ser la capacidad del sujeto para repetir con exactitud los sonidos escuchados. La cinética, que se encuentra alterada la secuenciación fonemática del discurso. La visoespacial, que será la alteración en la percepción de los grafemas que da lugar a rotaciones e inversiones estáticas. La dinámica, que serán las alteraciones en la expresión escrita de las ideas y en la estructuración sintáctica de las oraciones. La semántica, que se altera el análisis conceptual necesario para establecer los límites de las palabras. Y la cultural, que va a ser la dificultad para el aprendizaje de las reglas ortográficas. Para su evaluación, la mayoría de las pruebas que evalúan la escritura también tienen en cuenta la lectura, centrándose específicamente en la escritura. En el plano de la ortografía, le interesa tener presente el tipo, frecuencia y grado de los errores ortográficos que comete el niño, mediante el análisis de la copia, el dictado y la escritura espontánea. Estas son algunas de las áreas de evaluación neuropsicológicas y algunas pruebas que podemos utilizar para la evaluación de la disortografía.
Algunos focos de alerta para la detección en el aula está la observación del tipo, frecuencia y grado de los errores ortográficos en la copia, la discriminación de sonidos, ruidos e instrumentos, la discriminación de fondo-figura, la identificación de semejanzas entre figuras y grafemas diferenciables por su posición en el espacio y la disposición espacial de sus rasgos, la identificación y reproducción de secuencias rítmicas diferenciando tiempo y orden de los estímulos como los golpes, pitidos y las palmas. También tenemos la reproducción de secuencias de sonidos y ruidos diversos de series de dígitos o fonemas, la reproducción de modelos gráficos o de series de diversos grafismos con o sin significado, y la definición y escritura de palabras de vocabulario básico, y en sus estrategias de intervención van a estar separados por dos: los listados cacográficos, que son un inventario de errores cometidos en el que al lado se le pone la palabra correcta y que servirán de base para realizar memorizaciones, dictado, formación de frases, clasificaciones o formación de familias léxicas, y los ficheros cacográficos, que consisten en la elaboración de fichas con palabras en las que suelen cometer errores. Por delante aparece la palabra bien escrita y por detrás incompleta. Y finalmente vamos a tener a la disgrafía. Como ya se señaló al hacer referencia a la disortografía, el DSM-5 no contempla el diagnóstico de disgrafía y únicamente hace referencia dentro del trastorno específico del aprendizaje a un trastorno de la expresión escrita. El término disgrafía hace referencia a las deficiencias de tipo funcional que afectan a la calidad de la escritura. También es importante tener en cuenta la edad para el diagnóstico de la disgrafía, la cual no comienza a tomar cuerpo hasta después del periodo de aprendizaje, es decir, más allá de los 7 años. Entre sus principales características o manifestaciones secundarias de tipo global que acompañan a las disgrafías son una postura gráfica incorrecta, un soporte inadecuado del útil escritor, deficiencias en presión y un ritmo escritor muy lento o excesivo. Los principales errores primarios son el tamaño de las letras excesivamente grandes, la forma de las letras distorsionándolas o simplificándolas hasta hacerlas irreconocibles, la inclinación en el renglón o en las letras por excesiva inclinación del papel o falta total de la misma, la espaciación de las letras o de las palabras, los trazos exagerados o gruesos o demasiado suaves, y los enlaces entre las letras distorsionándolos por desconocimiento o por dificultades para realizar los giros y rotaciones necesarios. Van a existir dos tipos: el tipo disléxico, que suscita errores y contenido y corresponde a la disortografía. Los errores son, por tanto, similares a los que acontecen en la lectura del niño con dislexia, como las omisiones, uniones indebidas de sílabas, letras o palabras, inversión del orden de las sílabas. Y también vamos a tener del tipo motriz o caligráfica, que conlleva errores que afectan a los aspectos de forma y trazado de la escritura, y se caracterizan por deficientes espacios entre las letras y renglones, inclinaciones defectuosas, trazados de la presión, etc. Los errores que se dan guardan relación con los trastornos que los originan. Para su evaluación existen dos grandes dimensiones de evaluación de la disgrafía, como lo es la evaluación específica del grafismo en sí mismo y la evaluación de los factores asociados, puesto que son requisitos básicos para el éxito caligráfico, de tal forma que pueden llegar a convertirse en agentes causales del fracaso. Estas son algunas de las áreas de evaluación neuropsicológica y algunas pruebas que podemos aplicar para la evaluación de la disgrafía. Los focos de alerta que podemos tener para la detección en el aula son la observación y categorización de la frecuencia y tipos de errores de grafismo en la escritura espontánea y dictado, las actividades de juego e imitación de movimientos que exijan las habilidades motrices pertinentes, actividades que impliquen movimientos disociados como brazo, hombro, mano, muñeca, comprobando la independencia segmentaria, los juegos manuales para observar la fluidez de movimientos en manos y dedos y las habilidades de presión, las tareas que provoquen la utilización espontánea de la mano, el pie y el ojo dominante. También los juegos de denominación de las partes del cuerpo propio y de los otros niños, las tareas de coordinación mano-ojo, el reconocimiento de nociones espaciales básicas sobre el propio cuerpo y el espacio gráfico, y la información de los padres, observación del juego espontáneo para analizar posibles tensiones y estados de ánimo. Y esas serían algunas de las dificultades de aprendizaje que se pueden presentar en lectura y escritura. Muchas gracias por ver.